nombre es Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Hoy les quiero mostrar cómo pueden realizar esta decoración en color marrón con dorado. Ahora estoy aplicando una base para proteger y fortalecer mis uñas. Continuamos aplicando este esmalte color marrón en cada una de nuestras uñas y vamos a aplicar 2 capas del mismo, esperando siempre que se seque la capa anterior antes de aplicar la siguiente. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita, y es muy importante que lo hagas porque si no es así no vas a saber cuándo esté subiendo el próximo video, así que es súper importante que ahora mismo vayas y la actives. Yo no sé ustedes, pero a mí en lo particular los marrones en las uñas me encantan. Me parece que se ven bellísimos, muy delicados, no sé. Esa es mi opinión. Ustedes comenten qué les parece este color para las uñas. También depende del tono de tu piel. Tal vez te van mejor los tonos rosados. No sé, coméntame y dime qué te parece, qué tonos son los que más te gustan en las uñas. A mí en lo particular este es uno de mis preferidos. Con un esmalte color marrón mucho más oscuro vamos a realizar media cortina de forma diagonal. Esta va a ocupar aproximadamente la mitad de nuestra uña. Ahora matificamos la uña de nuestro dedo gordo para poder realizar la decoración. Vamos a necesitar un esmalte dorado y un pincel bien fino con cerdas largas, un pincel liner, para realizar una línea que va a estar dividiendo los 2 colores que previamente aplicamos en la uña. Si este video y mi compañía son de tu agrado, dame un me gusta y dime en los comentarios qué te ha parecido. También te invito a que lo compartas para que otros lo puedan ver y formar parte de nuestra familia. De la misma manera vamos a realizar una línea paralela a la anterior que va a quedar sobre el área marrón oscuro. No quise añadir demasiados detalles a esta decoración, quise hacerla bien sencilla porque yo pienso que a la mayoría es así como nos gusta, los diseños bien sencillos pero a la vez hermosos, y creo que como este es el caso, no quise arruinarlo con más detalles, pero si en tu opinión necesitas algo más, pues lo puedes añadir también. En este paso vamos a realizar pequeñas rayitas que van a ir de una línea a la otra, formando unos pequeños triángulos. Esto lo vamos a ir haciendo en forma de zigzag. Yo tenía como idea principal aplicar un brillo al final de la decoración cuando ya terminara, pero me gustó muchísimo cómo se veía el dorado sobre una base mate. Se ve precioso, es lo que más resalta en este diseño, así que lo dejé así, y lo que hice fue aplicar el matificador en el resto de las uñas para que se viera aún más bonito y fuese como el centro de esta decoración. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.